Gustavo, yo confieso, primera vez voy a entrevistar a ¿En este serio? caballero. No, ¿Y muy usted bueno, ¿eh? Muy bueno. Sí, lo hemos entrevistado en algunas quién ocasiones. es? Pedro Donoso, analista político. Es el doctor Politólogo. Pedro Donoso, pero no le gusta que le Así digan es. doctor. No le digo. Politólogo, Analista político, sí. analista político. Buenos días, bienvenido aquí a Caché Noticias, a Modular 92.7 en FM, allá en la provincia de Esmeraldas. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros aquí esta mañana en Guayaquil, Ecuador continental y en el resto del mundo. ¿Cómo le va, doctor? Encantado, buenos días, Clever, Carlos, Joana, un gusto estar con ustedes. Bueno, comienza esta entrevista mi compañero Carlos Julio Zacoto. Usted, Carlos. Sí, ¿cómo está Pedro? Qué gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente a Caché Noticias y Opinión. Esta semana ha sido interesantísima para el análisis político, ¿no? El día miércoles pasado, la Asamblea Nacional, digamos, no llegó a un acuerdo para formar esta comisión multipartidista para evaluar al CAL y para eventualmente relevar de su cargo a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, pese a que en días anteriores se había al menos esgrimido una mayoría que se había juntado para este propósito. Desde UNE se decía una mayoría coincidencial y desde el bloque otra manifestación más del triunvirato de la conspiración. Finalmente no pasó absolutamente nada, faltó un voto. Hubo asambleístas que no se presentaron. Le voy a hacer una pregunta inocente. ¿Estamos hablando de sucesos fortuitos o del cálculo político de bancadas en la Asamblea Nacional? Ojalá tuviera esa respuesta yo, digamos, ¿no? Es tan complejo como entender el escenario, sobre todo en esta semana, como usted dice, en donde todo ha sido tan desordenado, pero yo quiero aplicar un método deductivo en el análisis, ¿no? Quiero ir de lo general a lo particular para ver en la cancha en la que se está jugando esta tensión, rapidito, ¿no es cierto? Otra vez, digamos, las cifras del pesimismo vuelven a estar presentes en la discusión política y este debería ser los lentes con los cuales nosotros analicemos la política ahora. En la última encuesta de perfiles de opinión, otra vez se habla de que 8 de cada 10 encuestados responden que el Ecuador va por mal camino, y esta nueva encuesta hace una nueva pregunta que es bastante interesante, que pregunta cuál es el momento que vive el Ecuador. 3 de cada 10 responden que el Ecuador está viviendo su peor momento, y 5 de cada 10 responden que están viviendo un momento complicado y complejo. ¿Por qué digo esto? Porque la cancha en la que se juega, ¿no es cierto?, la cancha del pesimismo, si extrapolamos a la institucionalidad, vamos a ver que 3 de las 5 funciones del Estado en el Ecuador están en crisis, es decir, hay tensiones políticas. Si nos centramos, por ejemplo, rapidito en la función de transparencia y control social, el 70% de las instituciones de control están encargadas. Eso demuestra mucha desinstitucionalización en el Ecuador. Por lo tanto, lo que está sucediendo en la Asamblea no es de sorprenderse, ¿no es cierto? La Asamblea nació, ¿no es cierto?, fragmentada, etcétera, y los cálculos políticos, para responder a su pregunta, van a estar en el orden del día en tanto y en cuanto la Asamblea tenga esta composición, pero sobre todo en tanto y en cuanto el gobierno no haya entendido que él es el que tiene que marcar la agenda política legislativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el legislativo tiene mucho tiempo libre, pongámoslo así de manera coloquial, ¿verdad? Van a haber estas tensiones, pero si el gobierno entiende que hay que marcar la agenda enviando proyectos de ley para cambiar toda la estructura jurídica del Estado, ¿no es cierto? Y para facilitar la gobernanza y la gobernabilidad, va a ganar la cancha de lo conceptual y del debate finalmente, ¿no? Entonces, las tensiones y los intereses políticos van a ver porque esta asamblea demuestra, ¿no es cierto?, una composición de mayorías móviles que le va a traer una consecuencia mucho mayor, creería yo, a lo que ya ha vivido el gobierno. Es decir, lo que vimos a propósito de este intento de evaluar a las autoridades del CAL y a la presidenta de la Asamblea Nacional es una mayoría que seguramente no se va a repetir, o bueno, quizás sí, dependiendo de los temas que se traten. Es decir, en la Asamblea Nacional no hay mayorías seguras, no hay mayorías absolutas. Hay mayorías, como usted ha dicho, móviles que se conforman según los temas que se vayan a tratar. ¿Eso hace que los movimientos del legislativo sean impredecibles, Pedro? Totalmente inciertos, ¿no es cierto?, en un año además, en donde en teoría debería debatirse dos temas supremamente importantes, que es reforma laboral y reforma de seguridad social.
Y el problema es que no solo que las mayorías son endebles, ¿no es cierto?, y que giran alrededor de una temática, sino que los bloques legislativos son endebles, ¿no? Es decir, la gran incógnita de la izquierda democrática, ¿no es cierto? No sabemos si es una bancada que se mantiene firme o se separa. Pachacuti, que es un enigma, siempre presente, digamos, ¿no? La composición es supremamente extraña. La misma bancada del Acuerdo Nacional es la bancada que sostiene al gobierno, ¿no es cierto?, que votó por las amnistías, ciertos miembros de esa bancada, y a la vuelta de la esquina el gobierno sale a condenar las amnistías. Es decir, el juego político es tan incierto finalmente que si el gobierno no lo toma y no toma, digamos, las riendas del legislativo en el sentido en que le estoy planteando, ¿verdad? Claro, va a ser absolutamente complejo la gobernabilidad a futuro. Claro, usted decía cuando la Asamblea Nacional tiene mucho tiempo libre pasan estas cosas, pero lo cierto es que parece que la Asamblea quiere tener tiempo libre, porque lo cierto es que no lo tiene cosas a cuestas, tiene tarea pendiente. El gobierno nacional ha enviado con el carácter urgente el proyecto de inversiones, tienen también, por ejemplo, el tema de la Ley Orgánica de Comunicación, el tema de Ley de Uso Progresivo de la Fuerza y demás, es decir, hay otros temas importantísimos, pero parece que la agenda de la Asamblea Nacional está encaminada para otro lado, para los pactos políticos, resolver broncas de antaño. Mire cómo se ha concentrado este tema de las amnistías durante toda la semana y seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Ahora, Pedro, la votación de los independientes, la votación de la izquierda democrática en pro de las amnistías, fue una votación en efecto inesperada. ¿Quién queda mal en este tema? Yo vi un tuit suyo que decía, esto no se puede analizar desde la óptica de los buenos y los malos, ¿no? Pero aquí alguien va a tener que pagar alguna factura, es decir, su imagen, su credibilidad, a su criterio, ¿quién sale más afectado en este capítulo de las amnistías? La primera reflexión que quiero hacer, que tiene sentido, después lo voy a explicar, es que en el Ecuador no hay asambleístas independientes. Eso no existe, ¿no es cierto? Porque de una u otra manera los asambleístas llegaron por un partido político y siempre hay que poner ese elemento sobre la mesa, porque, digamos, el empezar o cuando se autodenominan estos políticos asambleístas independientes, lo que quieren es borrar el registro de políticos y ese le hace un flaco favor a la democracia. Todo asambleísta que llegó al legislativo, ¿no es cierto?, en el 2021, viene auspiciado por un partido político y hay que decirlo, hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Y por qué? Por la segunda consideración. El tema de las amnistías es un tema que se desarrolla post-octubre del 19, ¿no es cierto? Y en el Ecuador, octubre del 19 fue una situación social profunda, con muchas aristas, que como siempre, ¿no es cierto?, se pone bajo la alfombra y no se debate y no se discute. Se construyen dos narrativas que chocan, ¿no es cierto?, pero nadie profundiza en lo que sucedió, porque en octubre pasaron un montón de cosas, muchísimas cosas que debieron tener un análisis. Al no tener un análisis, este hecho político se convierte o se congela y provoca finalmente esto, ¿no es cierto? Que hayan amnistías que responden más quizás a un interés partidario que a un interés político, ¿no es cierto? En este sentido quiero rescatar la palabra política. La política es la magia de poder alivianar tensiones de manera racional, finalmente. Esa es la política. El tema del voto de estos asambleístas de la bancada del BAM, por ejemplo, de la izquierda democrática o del resto de miembros de otras bancadas, es muy interesante porque no hay cómo verla en el presente, hay que verla en el futuro también. ¿Qué es lo que sucede? Que se amnistiaron, por ejemplo, varios líderes indígenas y campesinos, ¿no es cierto?, que han luchado finalmente o que han tenido luchas comunitarias, y eso hay que verlo con los lentes de las elecciones seccionales del 23. ¿Por qué? Porque de una u otra manera eso va a beneficiar que estos actores, ¿no es cierto?, que dieron su voto para la amnistía puedan también tener una representación política o sus partidos puedan tener una representación política. Es decir, para mí, por ejemplo, es una gran victoria electoral para Pachacuti, ¿no es cierto?, que le ayudará finalmente a cooptar las elecciones del 23, como ya fue, ¿no es cierto?, las elecciones del 2019. Uno cree que Pachacuti llegó a tener tantos escaños de legislativo por obra y gracia, ¿no? No es así. Desde el 19, ¿no es cierto?, van ganando interesantes espacios en las seccionales que provocaron finalmente este resultado en la asamblea, ¿no? Podemos hablar de la prefectura de La Suay, de la prefectura de Tungurahua, por ejemplo, varios ejemplos, ¿no? Entonces, claro, eso representa la capacidad también de ver en el tema de las amnistías un interesante, ¿no es cierto?, ventaja para hablar de las seccionales en el 23. Yo creo que eso podría, digamos, explicar este fenómeno. 7 de la mañana con 14 minutos, 7 de la mañana con 14 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con Pedro Donoso, analista político. Mi compañera Joana Ramos tiene también
inquietudes para usted. Joana, adelante, por favor. Gracias, Carlos. Gracias, Pedro, por acompañarnos aquí en Caché Noticias y Opinión. Y yo quisiera agregar algo más a que la Asamblea tenía que haber hecho y no hizo. Debatir a profundidad el proyecto de ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, que no lo hizo y pasó tal cual se lo había enviado el presidente de la República, y ahora con intentos quieren derogar esta ley cuando todos sabemos que una vez que llegue el presidente de la República esto no va a tener ningún futuro. Así que estamos perdiendo tiempo, estamos invirtiendo tiempo en cosas que no son en este momento la prioridad, y yo sí quisiera recalcar esa parte. Ahora, Pedro, el gobierno gana manteniendo a Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea Nacional. Digamos, es un ejercicio bastante interesante, Joana, muchas gracias por la pregunta, porque a mí siempre se me dificulta identificar quién gana y quién pierde, ¿no es cierto? Porque muchas veces cuando pierdes en verdad ganas, y muchas veces cuando ganas en verdad pierdes. Puede parecer una tontería. Y más ahora, ¿no? Cuando nada está dicho. Cuando nada está dicho, exactamente, digamos. Yo creo que el gobierno perdió, y en esto hay que ser absolutamente claros, y estoy haciendo un análisis objetivo político, ¿no es cierto?, no es una opinión, perdió finalmente cuando se alió a sus, no aliados naturales. Es decir, su aliado natural era el Partido Social Cristiano por su corte ideológico, por su espacio geográfico, porque con ellos llegó, digamos, a la presidencia de la República. Entonces, el establecer una mayoría con tus no naturales, ¿no es cierto?, te dificulta el poder construir, ¿no es cierto?, escenarios, o por lo menos demora un poquito más finalmente, ¿no es cierto? Yo creo que evidentemente el mantener a Llori en la presidencia le hace tener una ganancia pírrica al gobierno, pero que no se va a sostener. Es decir, de una u otra manera, digamos, la composición del CAL va a cambiar en mediano o en largo plazo, mientras de una u otra manera ese voto que faltó se configure, ¿no es cierto?, mientras de una u otra manera haya nuevas formas de entender el legislativo. Es decir, si el gobierno ganó, lo que ganó fueron minutos, horas o días, digamos, no ganó gobernabilidad. Y ahí el tema es que, en efecto, digamos, la Asamblea no está cumpliendo su trabajo, pero el gobierno tampoco está operando finalmente para que el legislativo se mantenga ocupado, ¿no es cierto? Y no solo se mantenga ocupado, sino que se cambie la estructura jurídica del Ecuador. Mucho se ha dicho que este gobierno quiere, por ejemplo, cambiar la estructura jurídica, ¿no es cierto?, porque le complica, pero el gobierno no envía, digamos, no es un actor proactivo en el envío de proyectos de ley. Eso a mí me llama muchísimo la atención, finalmente, ¿no? Y esta es una guerra, y esta es una disputa, no guerra, pero disputa política de los conceptos, y esto puede parecer no importante, pero es importante, porque el Ecuador sigue basando su política en los conceptos heredados por el correísmo. No importa si estamos de acuerdo o en desacuerdo, esa no es la discusión es que, ¿no es cierto?, aún seguimos discutiendo qué es educación, qué es salud, qué es libertad de empresa, qué es, inversión, etcétera, con los conceptos heredados por el correísmo. Y aquí no hay un estamento que cambie esos conceptos, que resignifique esos conceptos, que nos ponga a debatir esos nuevos conceptos. Entonces, de una u otra manera, si el gobierno pudo haber ganado, gana minutos y horas, pero no ve una estrategia política clara para mantener ocupada, digamos, entre comillas, la legislatura. Minutos, horas, días suficientes tal vez para lograr la aprobación del proyecto de ley económico urgente que ya está en la Asamblea, que es para el incentivo de inversiones, o por lo menos para tratar de abrir un poco el camino para las reformas laborales que el presidente viene anunciando que va a presentar desde el año pasado, y hace pocos días había dicho que lo iba a presentar la primera semana de marzo y todavía no lo hace. ¿Podría ser para eso? A ver, yo creo que la ley de inversiones, ¿no es cierto?, no es una ley álgida, no es una ley, por lo menos en el análisis que nosotros hemos hecho, no de la ley, sino de las reacciones de las bancadas, no es una ley que ha provocado reacciones negativas. Por lo tanto, digamos, el intentar ganar tiempo para aprobar una ley que no genera reacciones, no sé si sea muy estratégico. Lo que sí, digamos, es lo que usted plantea, que es el punto neurálgico, ¿no es cierto?, las reformas laborales, que de una u otra manera son un tema muy sensible, ¿no? En los 90 eso, sería casi mala palabra, ¿no es cierto? Y que va a generar, sí, un gran debate y por lo menos, o por decir menos, un bloqueo dentro del legislativo, ¿no? Entonces, no sé en qué podría ganar tiempo legislativo el Ejecutivo para, digamos, aprobar las reformas laborales si el escenario no da finalmente. Es decir, de una u otra manera, salvo que pase algo inesperado como fue, ¿no es cierto?, la torpe abstención de parte de UNES para que
se apruebe finalmente la reforma tributaria, ¿no es cierto? Salvo que pase eso, yo no veo que hay, digamos, un margen de maniobra de parte del Ejecutivo para aprobar una ley de reforma laboral. No lo veo por la misma composición del legislativo. Entonces, no sé para qué quieren ganar tiempo si es que, digamos, las condiciones no se dan para que haya una aprobación en ese sentido. Pedro, por un lado tenemos al presidente de la República diciendo se necesita esta ley para atraer inversiones que luego van a crear empleos, que van a traer 30.000 millones de dólares, no solamente del exterior, sino que le va a dar las condiciones necesarias y que se pide para que se pueda traer este dinero y se pueda crear y mejorar la vida de los ecuatorianos. Y por otro lado tenemos al presidente de la República diciendo no. A mí los empresarios no se me vengan a quejar si reducen sus utilidades, sus ganancias por el tema de la guerra en Europa. Los deja solos. ¿A qué está jugando el presidente de la República? No les sabría decir, es la pregunta más difícil que me han hecho, digamos. Lo que sí puedo, digamos, evidenciar es que el Ejecutivo primero se caracteriza por un tema muy interesante y muy complejo, que es no tener identidad. Es decir, digamos, uno no entiende exactamente a qué juega el Ejecutivo, qué es lo que quiere proponer finalmente, ¿no? Muchos han criticado la comunicación del gobierno. Yo creo que no es un problema de comunicación, y esto ya lo habíamos hablado, porque la comunicación es quizás lo menos importante de lo más importante, pero es la última cadena en el proceso. Si tú no tienes una claridad política, una identidad política y una estrategia política, es muy difícil que comuniques, porque no sabes qué es lo que va a suceder. Y esta no es la única contradicción, digamos, en el gobierno, ¿no? Hay varias contradicciones que además le hacen mucho más fácil a sus contradictores, ¿no es cierto?, el poder señalarlos, ¿no? Y el tema de la crisis en Ucrania y en Rusia es supremamente complejo. Yo lo ponía ayer en un hilo de Twitter porque, claro, no es solo finalmente el precio del petróleo que hace mucho más caro los derivados, es decir, la gasolina, ¿verdad? Sino, por ejemplo, también el tema de los fertilizantes. Y eso hay que ponerle mucho ojo. Es decir, el Ecuador depende muchísimo de la importación de fertilizantes desde Rusia, y Rusia ya ha anunciado que no va a importar fertilizantes a ningún país del mundo. Eso va a encarecer totalmente la producción agrícola en el Ecuador. ¿Cuál es el plan que nos presenta el Ejecutivo? No sabemos. ¿Qué es lo que plantea el Ministerio de Agricultura para eso? No tenemos idea, ¿no? Entonces, el problema es que el gobierno a veces parece gobernar en secuencia, es decir, cree que la gobernanza y la gobernabilidad política es en secuencia. Primero resuelvo lo de las vacunas, después lo del empleo, después lo de la economía, después lo de la inseguridad, sin entender, ¿no es cierto?, que la política es un árbol de varias ramas y que tiene que ser gobernada, digamos, al mismo tiempo. Me parece que de las vacunas no ha pasado, porque no tenemos resuelto el tema de la seguridad, no tenemos resuelto el tema de las medicinas, no tenemos resuelto el tema de la educación, no tenemos resuelto el tema del trabajo, y así la lista se va haciendo más larga. Muchos dicen que el presidente está ya en campaña. ¿Se podría pensar así con estas declaraciones de el dinero que se tiene en este momento es para el pueblo, solamente para el pueblo, no para resolver los problemas de los empresarios en este momento, de los ricos exactamente? Pero también llama la atención, justo el día de ayer nosotros estamos entrevistando aquí en Caché Noticias y Opinión al ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, y le decíamos, ya le llegaron los 100 millones de dólares que había ofrecido el presidente de la República producto del excedente petrolero en enero, esos 100 millones de dólares, y dijo no, todavía no, y aparte hay una reducción del presupuesto, y se había dicho también que el arreglo de las carreteras, el 40% de las carreteras del país, del sistema de la red vial del país está en mal estado, se había dicho que era una prioridad, y parece que entonces no lo es, porque plata no hay todavía. ¿Dónde está la plata? La campaña, digamos, desde el Estado candidato, se podría decir así, no puede ser una campaña absolutamente retórica, ¿no? Es decir, tiene que haber de una u otra manera inversión pública, y eso no existe. Entonces, si el Ejecutivo o el presidente está en campaña, lo está haciendo muy mal, porque una cosa es hacer campaña fuera del Estado y otra cosa es hacer campaña en el Estado, ¿no es cierto? Sobre todo cuando en un país con una cultura tan inmadura como la ecuatoriana, en donde creemos que todo es responsabilidad del Ejecutivo, todo lo tiene que resolver el Ejecutivo, y además con voluntad política, ¿no? Eso es, digamos, lo más grave del Ecuador, creer que todo se resuelve con voluntad política cuando hay estructuras mucho más complejas, ¿no? Pero lo que usted dice es cierto, es decir, yo creo que esos 8 de cada 10 ecuatorianos que sienten el pesimismo presente, que lo dice Perfiles de Opinión, tiene mucho que ver porque no existe o no pueden visualizar, ¿no es cierto?, que hay una resolución de sus problemas. Y la resolución de los problemas no se va a dar si es que no hay una inversión pública. Eso es, digamos, clarísimo finalmente, si es que no hay dinero. La política pública se hace con dinero, digamos, ¿no? Y eso es lo interesante, es como analizar la palabra o la frase gobierno del encuentro, ¿no es cierto? Puede ser muy bonito, pero el gobierno del encuentro tiene que extrapolarse a política pública. ¿Y qué es la política pública?
planes, programas y proyectos que resuelvan el problema de la gente, que resuelvan la vida de la gente, y eso se define y se resume en dinero finalmente. Si no hay inversión pública, va a ser muy complejo que el gobierno empiece a mejorar su credibilidad, su gestión, pero sobre todo que inyecte optimismo en la sociedad, que es lo más importante cuando uno gobierna. 7 de la mañana, 25 minutos. El analista político Pedro Donoso, aquí en Caché, Noticias y Opinión, lo ha dicho o existe. Hay una crisis, si no crisis, hay problemas en la función legislativa, en la función de control social y en la función ejecutiva. Dicho esto, también hay un resultado. El resultado es que la función ejecutiva, el presidente de la República, ha logrado aprobar su ley de régimen tributario, ha logrado que le acepten la ley de inversiones, ha logrado que la ciudadanía en general hoy esté repudiando los resultados de la asamblea de ayer o amanecer de ayer, y de a poco la función ejecutiva va logrando sus objetivos, como se dice, calladito, calladito. ¿Cuál es la lectura del analista político Pedro Donoso? Es interesante porque es la otra forma de ver, ¿no? Es la otra forma de ver el vaso mitad lleno, quizás. Sin embargo, claro, yo voy al tema de estas victorias del día a día. Yo creo que le hacen mucho más complejo el trabajo del gobierno. Es decir, sería mucho más fácil que planteen una estrategia a largo plazo y que no tengan que estar sufriendo, me imagino, ¿no? A cada rato, digamos, ¿no? Parece, a veces siento que el gobierno es como la Liga Deportiva Universitaria de Quito ahorita, ¿no? Yo soy hincha de la liga, entonces es sufrimiento cada partido porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Sería mucho más fácil el plantear una estrategia política que no haga que, ¿no es cierto?, un golpe de suerte o quizás una buena operación a último minuto te ayude a aprobar una ley tributaria, ¿no? Porque nadie en este país presumía un día antes, que esa ley tributaria se iba a aprobar por, además, la abstención. Pero Pedro, lo interrumpo. Sí, sí. Pero cuidado, es que esa ley tributaria fue aprobada por la Asamblea Nacional, por una fuerza política totalmente opositora al gobierno actual, y quien tiene hoy ese lunar es ese movimiento político, esa fuerza política, ¿ya? Y lo que sucedió antes ayer o ayer en la madrugada también mancha o tiene una raya más a ese tigre que cada día tiene más rayas, que se llama el gobierno legislativo. Entonces todo el mundo está hablando hoy, los ecuatorianos, de la imagen que cada día pierde, si es que tuvo buena imagen, la Asamblea Nacional, y no se está hablando del Ejecutivo. Usted. Es una otra forma de mirarlo también, digamos, ¿no es cierto? Es decir, a ver, ¿cómo se aprobó la reforma tributaria? Se aprobó con golpe de suerte, digamos, ¿no? No sabemos si hay pacto o no. Yo soy muy malo, digamos, para los libretos y para adivinar conspiraciones. Yo no me dedico a eso, ¿no es cierto? Pero fue un golpe de suerte. Es decir, si es que planteamos que otra vez irá a suceder, hay un alto margen o una probabilidad baja de que vuelva a suceder. El tema del legislativo, sí, y puede ser interesante que el gobierno esté trabajando finalmente para golpear, ¿no es cierto?, la reputación del legislativo, y para que quizás el escenario de una muerte cruzada a futuro le sea más fácil. Yo tampoco descartaría ese como un escenario, como una hipótesis, ¿no es cierto?, porque el análisis político se debe hacer con hipótesis, ¿no? Pero ahí el tema es que las cifras no lo están diciendo, que solo la Asamblea Nacional está perdiendo credibilidad, ¿no es cierto? Ahí vamos a los cuantitativos. Porque la cifra finalmente de 8 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas, le golpea al Ejecutivo. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero por qué solo al Ejecutivo? Porque en el Ecuador de la poca cultura política, que era lo que yo decía, se cree que todos los problemas, ¿no es cierto?, tiene que resolverlos el presidente de la República, ¿no es cierto?, que el presidente de la República es el pararrayos de la solución de absolutamente todo, porque esa es la mentalidad del ecuatoriano. Entonces, si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que en la zona 8, Guayaquil, Daule, San Borondón, matan a 3.8 personas por día por muerte violenta, ¿no es cierto?,
Eso es regresar a ver específicamente al presidente de la República, ¿no? Si es que 7 de cada 10 no tienen empleo, ese es específicamente un problema del presidente de la República. Entonces, si el juego es desacreditemos al legislativo y vamos de a poco, ¿no es cierto? En ese proceso tú también vas a estar desacreditado. Y ahí hay que ver quién va a ganar a la final, ¿no es cierto? A la vuelta de la esquina, quién va a ganar. Y por ejemplo, las elecciones seccionales de febrero del 23 van a ser un interesante termómetro para definir, digamos, estas hipótesis, ¿no? Muchas gracias al doctor Pedro Donoso, analista político que ha estado con nosotros aquí en Caché Noticias y Opinión y en Modular HF 92.7 en Atacama, Esmeralda. Un abrazo para usted. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Y que Liga se siga recuperando. Creo que es casi imposible. Pero nunca se van a quitar esa vuelta olímpica del lío del astillero ahí. Le habla un barcelonista. No quiero conversar sobre eso. Un abrazo, que lo vaya muy bien.